reciente entrada en vigencia de la Ley de Democratización de Medios y demoledor informe para el Grupo Clarín sobre papel prensa, Héctor Mañeto decidió abandonar el placar y exhibirse como líder del PJ disidente. La Nación. Primera cita del PJ disidente con Macri. Fue un encuentro reservado en el que estuvieron los principales líderes del peronismo federal. El anfitrión del encuentro fue Héctor Mañeto, CEO del Grupo Clarín. A la misma mesa se sentaron el expresidente Eduardo Duhalde, el senador Carlos Reutemann, los diputados Francisco de Narváez y Felipe Solá, y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Parece que Mañeto siempre ha sido atrás de algo, ¿no? Y para mí el problema en la Argentina es que los periodistas no están buscando qué está atrás de todo eso. Están usando los medios otra vez como para propaganda. Yo no puedo analizar la situación sin hablar con Mañeto. Siempre ha sido un hombre misterioso en la Argentina. Hay demasiados misterios en la Argentina. Nosotros no tenemos que ser parte de ni Clarín, ni la Nación tiene que ser parte de sectores. Está muy de capa caída, Mañeto. Está de capa caída los medios. Va a salir un informe donde se va a hablar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Grupo Clarín. Hoy se ha publicado una carta en el Diario de Tiempo Argentino, escrita por su hermana, por Lidia Papaleo. La carta de Lidia Papaleo en algunos tramos dice: Héctor Mañeto, de Clarín, coloquialmente me aseguró, firme o le costará la vida de su hija y la suya. Mi hermana, que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield, lo dijo siempre. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando papel prensa. Estamos hablando de cosas pesadas, ¿no? Firme o le costará la vida de su hija y la suya. Todo tiene que ver con todo, dicen los de TBR. Y arranquemos entonces por aquel editorial de la dueña del monopolio a favor de Videla. El programa lo vamos a empezar con una nota del diario Clarín de marzo de 1977. La firma en la editorial es de Ernestina Herrera de Noble, directora Ernestina Herrera de Noble, y va el título con: el compromiso nacional, se impuso el orden, se restableció la confianza en el ámbito interno y en el ámbito internacional. Pero como ha dicho el presidente Videla, con claridad y cierto apremio indicativo, hoy 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa, el triunfo del orden no pudo ser más amplio. La cadena del fascismo es inapelable. Y de aquella poco noble, a idéntica alineación actual de uno de los asistentes al cónclave. Un gobierno en que nos respetemos todos, al comunista, al socialista, al que quiere a Videla, al que no lo quiere, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Tenemos una imagen, a ver si la podemos poner en pantalla. Se ve a Astiz con el libro, ahí tiene entre sus manos el libro Volver a Matar. Duhalde, que acaba de presentar un libro, digamos, lo ha presentado él, ¿no? El libro de Joffre. Tata Joffre. Su último libro, Volver a Matar. Tiene entre sus manos el libro Volver a Matar. Un gobierno en que nos respetemos todos, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Perfil.com. El juez Garzón ridiculizó a Duhalde. El magistrado español calificó de barbaridad la polémica propuesta por el expresidente para convocar a un plebiscito para amnistiar a los represores. Otro que se reunió con Mañeto en los últimos días fue el también procesista Mariano Grondona, jactándose allí el gran anfitrión de su poder de marcación de agenda. Y el otro día cuando estuvimos reunidos algunas personas con Mañeto, y él me dijo una cosa que yo le conté en la radio y la cuento ahora. Lo que decía Mañeto, los diarios tienen un poder que no tenemos ni en la televisión ni en la radio, que es marcar la agenda. Usted abre La Nación, abre Clarín cada mañana y ahí está la agenda. Y después todo lo demás, la radio, la televisión, los políticos, todo el mundo, habla sobre esa agenda. Y de este Grondona al del 2003 en franco contraste en cuanto al modelo y estilo de país que se pretende, por ejemplo, con un hermoso Federico Lupi. Yo no admito al juez Garzón en Argentina
Y el juez Garzón en la Argentina va a penetrarnos, si se entiende lo que digo, si no somos capaces de resolver nuestro problema. ¿Por qué el juez Garzón no persigue a los franquistas que fusilaban en España? Baltasar Garzón podría pasar del estrado al banquillo de los acusados. La justicia española consideró que Garzón abusó de su autoridad cuando intentó reabrir causas sobre derechos humanos durante la época de Franco. ¿Por qué el juez Garzón no persigue a los franquistas que fusilaban en España? Baltasar Garzón intentó reabrir causas sobre derechos humanos durante la época de Franco. Que un juez de primera instancia español, por Dios, se atreve a vulnerar la soberanía argentina. Porque digo yo, si a una persona la viola un gigante, es horrible. Si la viola un pigmeo, que es un juez de primera instancia de un país, es humillante. Quiero ver algo que tenga que ver con esto que te decía hoy, de una actitud más o menos digna. No estoy pidiendo Quijotes ni la Madre Teresa. Estaba en España cuando veo este acercamiento a ver cómo salimos de este desforo espantoso en que estábamos metidos. Y de pronto hay un hecho que emocionalmente me golpeó mucho. Y lo digo sin ningún pudor, emocionalmente me golpeó mucho, 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 mucho. En toda mi vida he recibido de los gobiernos civiles y militares nada más que disgustos. Sí. Solamente disgustos. De pronto un día en medio de un meeting de 1000 oficiales, no me acuerdo cuántos, un presidente con cara de pingüino, si querés verlo así, le dijo al comandante en jefe de la Fuerza Armada: bájame esos cuadros. Presidente, bájelo. Y yo estaba en Madrid, te lo juro, Beto, para poder no creer. ¿Cómo no te voy a creer? Empecé a lagrimear. Dije, una vez un señor presidente asumió el rol de comandante en jefe de la Fuerza Armada que lo dicta la Constitución y hizo valer su potestad de líder. Bueno, hay varias cosas, Garzón, que hemos escuchado. Alguna referida a las declaraciones suyas respecto de la propuesta de Duhalde, de plebiscitar, digamos, la situación de la gente que está vinculada a delitos de lesa humanidad. Y por otro lado, la situación que se dio con Grondona, digamos, esta especie de pigmeo que lo llamó a usted, ¿no? ¿Por qué se ríe? Porque curiosamente fue Grondona el primer periodista que me hizo una entrevista en Argentina, en el año 94. ¿Le gusta entrevistar pigmeos? Eso Sí, es lo que... sí. Yo vine invitado para hablar sobre temas de corrupción en aquella época y me invitaron al programa de Mariano Grondona y bueno, yo creo que tenía una opinión bastante diferente sobre mí. Si recuperan el vídeo se darán cuenta de lo que digo. En todo caso, la fuerza de las imágenes es cruel a veces, ¿no? No me preocupa que me titulen pigmeo porque me merecen el máximo respeto los pigmeos. Me parece un comentario racista bastante desafortunado por quien menosprecia una etnia de esa manera. En cuanto a lo demás, juez español, que en este caso represento yo, no trata de invadir ningún país ni usurpar a una jurisdicción que no es la suya. Quizás él desconocía en ese momento lo que es el principio de justicia penal universal, lo que significa y todo lo que supone la lucha por los derechos humanos desde los primeros albores del siglo XX y sobre todo a partir de los principios de Nuremberg. En fin, yo creo que cualquier persona que se precie, y sobre todo aquellas que tienen la responsabilidad al hablar en medios de comunicación y que transmiten conocimiento y seguridad a los ciudadanos, deben de tener cuidado cuando se trata de temas que bueno, ya están muy demostrados a lo largo de la historia y de los últimos años
y de cómo hablamos de crímenes masivos, crímenes contra la comunidad internacional, que es obligación de perseguir por parte de cualquier jurisdicción. Y eso me enlaza con el primer reportaje que salía. Yo dije el otro día que el comentario que me apuntaron, que había hecho el señor Duhalde, me parecía un gag electoral y que con seriedad no se puede plantear el sometimiento a un plebiscito de la amnistía de crímenes contra la humanidad, porque no se puede someter a plebiscito si se permite el asesinato, la tortura, la desaparición forzada de personas. Eso no es serio. Y hoy día, si se dice que se somete a consideración pública una amnistía para perdonar esos delitos, pues yo tengo que decir que además de no ser acorde con ninguno de los principios que hoy día rigen el Estado de Derecho moderno, pues no es serio. Y si no, nos tendríamos que remitir sencillamente al día de hoy, fecha en la que el presidente de la Corte Suprema, en la presentación del informe sobre crímenes de lesa humanidad y su investigación en Argentina, ha sido claro, contundente, diáfano y sin dejar lugar a dudas de cuál es el camino que se debe seguir en Argentina y en cualquier parte del mundo frente a estos crímenes. Está claro. A ver, Hugo, ¿cómo ves esta descripción que hizo el informe respecto de, digamos, de las raíces que hay en cierta oposición con la dictadura militar? Yo creo que es interesantísimo cómo se plantean las cosas en la actualidad, porque está surgiendo y poniéndose arriba de la mesa quién es quién, qué rol juega cada uno. Y Mariano Grondona, además de ser abogado, fue el que elaboró el comunicado 150 cuando estaba con los dictadores de la época de Onganía. Es alguien que llevó a Macera a humillar a un Alfredo Bravo, que fue víctima de las torturas de Checolás en la provincia de Buenos Aires. No tiene autoridad moral, pero creo que todos ellos, tanto él como Duhalde y como toda la gente que aparecía cerca de Mañeto, están correspondidos entre sí de un sector que ha manejado históricamente a la Argentina y que hoy día se ve una tendencia diferente, y entonces hay una preocupación por arreglar desde ese sector de poder lo que antes se hacía entre gallos y medias noches y como algo ya establecido, consolidado y aceptado. El otro día, cuando fue el tema de la sociedad rural, por ejemplo, y no fueron los granaderos a engalanar esa fiesta patriótica, entre comillas, parecía un hecho irrespetuoso hacia la sociedad rural, que se creen los dueños del manejo de la Argentina. Y recién ahí muchos argentinos nos pusimos a pensar, o se pusieron a pensar, que no son los dueños y que no tiene por qué el Estado mandar a los granaderos a un homenaje particular, privado, de un sector que se unificó en ese escenario para mandar un discurso muy claro y muy concreto, ¿no? Dolores, ¿ve esta lectura que hace Cañón respecto a lo que pasa en Argentina, de que efectivamente hay un grupo que se ha vuelto más visible también? Pues no lo sé. Yo lo que me gustaría comentar algo de las imágenes que hemos visto en relación a la investigación por el juez Garzón de los crímenes del franquismo. Una de las afirmaciones que se hacían cuando en España se empezó a investigar los crímenes de la dictadura argentina fue precisamente que nosotros no revisábamos nuestra historia, que teníamos una deuda pendiente con nuestra historia. Durante la dictadura franquista se cometieron crímenes, existieron desaparecidos, existieron también desaparición de niños y, bueno, fusilamientos. Cuando Baltasar Garzón decide, porque así le corresponde por una serie de denuncias de víctimas, iniciar la investigación, lo hace con todas las consecuencias, como lo hizo exactamente cuando le llegó la denuncia de los crímenes de la dictadura argentina. Y con todas las consecuencias quiere decir con la aplicación sin paliativos de los principios de justicia universal, con las víctimas fundamentalmente en el horizonte. Y siempre hay palos en las ruedas de estas investigaciones y siempre hay pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Y siempre hay gente que se coloca en determinados lugares, porque a veces la verdad, y la verdad histórica y la verdad judicial, pues no se acepta fácilmente. Estamos donde estamos. ¿Y cuáles son los sectores que ponen más palos en la rueda en
digamos, en ese devenir que usted está queriendo investigar? Depende de los intereses de cada uno, desde los ideológicos, a los culturales, a los económicos, y aquellos que no asumen quizás que la acción de la justicia tiene que llevar su curso y hacer valer los principios básicos por los cuales hay que ofrecer protección a las víctimas, hay que investigar los hechos, hay que sancionarlos y, en definitiva, hay que dar una respuesta que se exige desde el Estado de Derecho, y no solamente desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de la reparación también. En España hay una ley de memoria histórica que se trata de mejorar ahora, y esto ha paliado una parte del problema. Hay otra parte que está sometida ahora mismo a la valoración judicial respecto del juez que investigó esos hechos, sobre la que yo no quiero entrar por respeto al Tribunal Supremo Español. No quedaría correcto que yo hiciera valoraciones que todavía no he hecho a presencia de los jueces y que en su momento haré. Y en todo caso, yo creo que la obligación del juez es aplicar la ley, pero una ley integradora, no solamente la ley local, sino la ley internacional, los principios de justicia que están acrisolados y que exigen dar una respuesta. Entonces, le quiero hacer una pregunta en ese sentido, Dolores, a ver si porque nosotros entendemos el problema de España, obviamente que siendo un país que está a una distancia, ¿hay ánimo, vamos a decir, la lectura, hay un ánimo social de efectivamente descubrir qué fue lo que pasó, cuáles son los delitos que se cometieron? ¿Sienten que socialmente eso es algo que puede ingresar como discusión en este momento en España? Vamos a ver que hay víctimas que buscan justicia, que buscan reparación, que buscan a sus muertos, que en muchos casos están enterrados en lugares desconocidos. Es inobjetable, están ahí. Quiero decir, existe esa parte de la sociedad que necesita esa memoria y necesita ese enjuiciamiento. Que la dictadura en España duró 40 años es conocido por todos. Que después de 40 años la búsqueda de la verdad judicial, que no histórica, que no sociológica, que no política, sino de la verdad judicial, de poner nombres y apellidos a unos hechos que se cometieron, a unos crímenes que se hicieron en un contexto de crímenes contra la humanidad, es necesario. Hay gente que piensa que ha ocurrido o ha transcurrido demasiado tiempo, que mirar hacia atrás puede abrir heridas. Pero también es cierto que si esas heridas no se limpian perfectamente bien, no tenemos futuro. Entonces, ¿que hay un sector que se puede oponer? Sí, hay un sector que se opone, que es un sector de extrema derecha. ¿Que hay una parte de la sociedad que necesita esa verdad judicial? También, como son las víctimas. Y que hay una gran mayoría de personas en la sociedad española que ven esto con una cierta normalidad. Una normalidad democrática, algo como está ocurriendo ahora mismo aquí en la Argentina. Yo estos días que estamos aquí lo estamos viendo. Pero digo, acá está instalado como un tema de discusión social, como casi una necesidad de reconstrucción de la identidad. ¿Eso no sucede allí? No en la forma que está ocurriendo aquí. Aquí yo creo que ahora mismo Argentina está a la vanguardia de los derechos humanos. Nosotros en la Audiencia Nacional hemos llevado procedimientos de justicia universal y procedimientos importantes. Estamos hablando de Ruanda, estamos hablando de Chile, Guatemala, El Salvador. Pero lo que está ocurriendo en la Argentina ahora mismo supone que este país está a la vanguardia de los derechos humanos, porque hay una revisión de la propia historia, de los acontecimientos recientes. Lo que aquí está ocurriendo quizá en España no ocurre porque no se siente esta necesidad que yo he visto, o al menos he apreciado en Argentina. Pero bueno, no sería de rigor decir que no. Lleva razón lo que dice Dolores, pero los colectivos de víctimas en España son muy contundentes en sus demandas.
lo están siendo desde hace años y lo están siendo actualmente. La suerte que corran esas demandas es otra cosa, pero en estos días, ayer mismo, se produjeron la inhumación ya por sus familiares de restos que habían sido conseguidos tras la exhumación de una fosa común en Aranda de Duero. Es decir, y hay otras muchas iniciativas. Lo triste es que esas iniciativas se hacen a impulsos de las víctimas, a impulsos de los grupos y asociaciones que las protegen, y no se asume como una necesidad por una parte de la población española. Y quizás ese es el trabajo que queda por hacer, aunque la sensibilización, yo pienso que cada día es mayor. Los jóvenes no entienden. En España hay todo el segmento de jóvenes que incluso en muchos casos ya ni saben quién era Franco ni qué ocurrió con el franquismo, y ese es otro déficit que estamos incurriendo, de no enseñar esa parte de la historia que ha sido negada y que ahora parece como que no interesa. Pero yo recuerdo mi hija menor, que cuando comenzó todo el problema que a mí me afecta ahora, un día, ya tiene 20 años, estudia psicología, y dijo, bueno, pero papá, ¿en qué consiste todo este problema? En que las víctimas y los familiares de las víctimas sepan dónde están sus seres queridos y se les entierre debidamente, y que eso se tiene que hacer desde el Estado, y saber qué ocurrió. Digo, bueno, más o menos es así. Dice, pero eso, ¿quién lo puede poner en duda, no? Acá estaba pensando en las asociaciones. Acá en Argentina, una de las agrupaciones que luchó mucho por los derechos humanos y que insertó esta idea de necesidad de descubrir la identidad fue las Abuelas de Plaza de Mayo, que están postuladas en este momento como candidatas al Nobel de la Paz. Estuvo allí una cámara de 6, 7, 8 en el momento en el que se hizo el lanzamiento en el Congreso. Lo vemos. Nobel de la Paz para las abuelas. La presentación oficial ignorada por los medios hegemónicos. El premio Nobel de la Paz muchas veces se concede a aquellos que consiguen acuerdos de paz. Son políticos. En otras ocasiones se concede el premio Nobel de la Paz por los esfuerzos humanitarios hechos por organizaciones. Y en otras ocasiones se concede, no se sabe bien por qué, pero se concede. En el caso de abuelas, se sabe por qué se debe de conceder. Luchan permanentemente porque se haga justicia. La paz sin justicia realmente no es paz. Las abuelas ya son premio Nobel de la Paz. Puede ser que lo acepten, que es diferente. El sentido de abuelo, el sentido de abuela, implica la más noble ternura. Y es desde ahí en donde ya ganaron el premio Nobel. Es desde la noble ternura. Y la noble ternura, cuando está asociada a la idea de verdad y justicia, se transforma en algo sublime. ¿Qué significan las abuelas en el mundo? Para mí son un referente universal, o debieran volverse un referente universal. Desde luego son un referente moral, son un ejemplo de perseverancia, de amor, de lucha, de anhelo profundo, de justicia y sobre todo de encontrar a esos seres queridos. No hay mejor premio Nobel que encontrar un nieto. Así que por ellos, esto es lo mejor que podía pasar hoy, que quizá mañana no salga en los diarios. Pero no importa, lo llevamos en el corazón. Muchísimas. Bueno, qué buen momento, digamos, el de la presentación. La verdad es que interesante para la historia argentina que estén pasando esas cosas. Sandra, a ver.
Sí, hoy también la escuchaba a la presidenta decir lo que ella dijo varias veces y lo que hemos dicho todos varias veces, lo hemos pensado, pero en realidad creo que no hay que cansarse de pensarlo, ¿no? Que a lo largo de tantas décadas, de varias décadas, estas mujeres lo único que han hecho es tener paciencia y pedir justicia. Ahora que está reflotando el tema de la inseguridad como cíclicamente, parece que acompasadamente a lo político hay como estos rebrotes de inseguridad que hay esta semana y que debe faltar tampoco para que aparezca alguien en los medios de comunicación pidiendo pena de muerte, como suele pasar, ¿no? Yo pensaba en Estela y en las madres y en todas las abuelas y realmente creo que hay que poner en caja la actitud que tuvieron en relación a la paciencia. Claro. Y también habría que poner en caja el premio Nobel. Recordemos que el último se lo llevó Barack Obama y que después de eso mandó más tropas a Afganistán, ¿no? Sí, sí. A ver, Orlando. Sí, estaba pensando que otra vez la palabra medios, sobre todo que estamos acá con españoles, la palabra medios aparece en la boca de las abuelas, como diciendo, saldrá mañana, esto no va a salir seguramente mañana en los medios. Y yo me preguntaba, ¿cómo es la actitud de los medios en España? Porque nosotros acá, evidentemente este programa es el contrasentido de la hegemonía mediática, por eso existe este programa. Lo que hace Carlotto es precisamente denunciar eso que está ocurriendo. En España, ¿hay algo parecido o hay una versatilidad, eclecticismo en la forma en que se emiten las noticias? No sé si corresponde hacerle esta pregunta, pero me parece interesante. A ver, primero Dolores. Yo creo que los medios de comunicación son universales, tanto como la justicia. Quiero decir, pasa lo mismo en todos los países y en todos los lugares. Los medios de comunicación hay de todo. Hay medios muy serios, medios muy informados, medios que tratan la noticia extraordinariamente bien, y hay medios que tienen intereses políticos, económicos, que en vez de informar, desinforman y que anteponen sus propios intereses a la información y al derecho a la información que tiene el ciudadano, que al final es un derecho fundamental, el derecho a la información. Estamos, yo creo, que en la universalización mediática y de los medios de comunicación. No sé, Baltasar, lo que opinará, pero... O sea, a ver, convénzalo a varones, que no se convence de que eso pasa en todos lados. Pienso que hay una reflexión que es obvia por otra parte, y es, vivimos en un mundo de la comunicación. Hoy día no tiene sentido buscar una razón diferente a aquella que se cuenta por los medios de comunicación. Si eso lo asociamos al mundo de la justicia al que pertenecemos nosotros, la cosa se complica un poco más. Se complica también cuando se tiene una tendencia al monopolio, a la concentración de medios, y no solamente de medios, sino de medios y negocios, porque llega un momento en que el periodismo se encuentra amordazado, se encuentra secuestrado, porque no hay capacidad de crítica, no hay capacidad de análisis que discrepe del interés empresarial que dirige esa concentración, esos medios. Y luego, efectivamente, hay medios que son cainitas y medios que son manipuladores de la verdad. Y eso es muy grave. Claro. Es muy grave y bueno, en España hay buenos ejemplos de ello, ¿no? Pero yo creo que lo importante es denunciarlo, aunque denunciarlo, ya saben que a veces cuesta, porque al día siguiente el medio en cuestión te puede hacer objeto de análisis, estudio y persecución. Hay que ser muy mal pensado para creer eso. Yo no pienso que eso sea posible. Yo se lo digo desde la experiencia personal. Se lo digo absolutamente, y lo he dicho muchas veces y lo digo a la cara de quien así se comporta. Sí. Y no me importa decirlo. Hay veces que se manipula la verdad, se deforma por unos intereses oscuros, bastardos, que para nada son adecuados a lo que es el derecho a la información, el derecho a una opinión veraz y el derecho a una prensa libre.
y no hay en algunos ni siquiera un atisbo así. ¿Y usted nunca de se interés. defendió igual cuando fue usted el objeto de alguna Sí, de sí estas? me he defendido. Sí, lo que pasa es que me gusta guardar discreto silencio. ¿Sabe? Yo soy de la opinión de que hay 1000 ocasiones para callarse y una para hablar. Hay que saber cuál es esa. Esta puede ser una de ellas, por ejemplo. Partimos de que no. Estaba pensando, Hugo, en esta relación, ¿cómo ves esta relación entre manipulación de los medios y el tema específico de derechos humanos? Porque podemos decir que en Argentina el tema de derechos humanos ha tenido como un consenso generalizado de parte de los medios de comunicación hasta un determinado momento. Apareció como un momento de fractura, básicamente con el gobierno de Néstor Kirchner, y probablemente el caso Noble sea también el que estructura ese cambio. Precedió un cambio de postura de parte de los medios de comunicación respecto al tratamiento de derechos humanos. No sé cómo lo ves. Sí, yo creo que hay un tema muy profundo en el tema de derechos humanos que tiene que ver también con esta posibilidad de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Al haberse agotado los caminos de impunidad y al no poder hacer lobby, tanto los que quieren encubrir y lograr la impunidad como los propios imputados, los represores, los que están siendo juzgados, utilizan varios mecanismos para poder frustrar esta posibilidad de juzgamiento, buscar caminos de amnistía, buscar caminos de impunidad. Y para esto van levantando bandera todos los días de distorsión de lo que son la naturaleza de los derechos humanos. Entonces te dicen, un preso entra por una puerta y sale por la otra, mucho pensar en el pasado y no pensar en el presente, la inseguridad que decía Sandra, hoy todos los días parece que los televisores chorrearan sangre, que tenemos un homicidio que, como dice Zaffaroni, se repite 50 veces y parecen 50 homicidios cuando no lo son. Y mientras tanto se oculta la realidad profunda de cuáles son las causales de la marginación, de la gente desplazada, de la gente postergada, que a veces pasa desapercibido totalmente en los medios masivos de comunicación, sin ahondar en el problema realmente de las causas de la inseguridad profunda, ¿no? Está claro. ¿Barragán? Sí, no, perdón. No, decía, de todas formas, a mí me parece que hay un análisis muy superficial por parte de algunos medios de comunicación de lo que es la realidad actual. Y por otra parte también hay, no ya superficial, sino ligero y un uso del lenguaje muy perverso. Cuando un medio de comunicación presenta a una persona y la desnuda de cualquiera de sus derechos, puede estar destruyendo los principios básicos del Estado de Derecho. Claro, claro. Y eso, desgraciadamente, sucede con demasiada frecuencia. Pero a la vez también es necesario defender el periodismo serio, responsable, que profundiza en la noticia, que contrasta las fuentes. A veces dice, bueno, ¿cómo te...? Dice que contrastar una fuente no te va a estropear un buen titular, ¿no? Claro. Pues falla. Es decir, yo echo de menos en algunos medios esa contrastación de la noticia y saben que no es verdad y la proyectan. Entonces el análisis sería decir por qué lo hacen. Y si lo hacen por unos intereses que no son para nada los de la información, pues obviamente no se puede defender ese modo de hacer información. A ver, Barragán, ¿alguna respuesta? Me preguntaba sobre... No, respuestas no tengo nada más que preguntas y... Pero qué pena. Pero son chiquitas, son preguntas chicas. No, me preguntaba cómo se responde ante esto porque a uno lo extorsionan de alguna manera, creo que es una extorsión, con la libertad de expresión. Y ahí hay como... A mí se me hace como una gran nebulosa porque... Finalmente, uno, si realmente queremos la libertad de expresión, la libertad es difícil de delimitar. Por supuesto que la libertad de expresión costó mucho conseguir la libertad de expresión para renunciar a ella. Lo que sucede es que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la manipulación. Es decir, la libertad de expresión, la libertad de crítica, de ataque, incluso el más ácido, que sea bienvenido. Siempre va a haber un argumento o puede haber un argumento y si no la hay será evidente que se carecía de ellos. Pero ahora lo que no es información, lo que no es libertad de expresión es mentir a través de un medio de difusión, porque eso perjudica gravísimamente. Decir, esta persona es un terrorista, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? No puede usted decir esto sin que ocurra nada. O tal individuo estuvo en esta ocasión e hizo esto y resulta que no estuvo. Y no hay una rectificación. ¿Usted vio TN? No.
Bueno, es como si ya lo hubiera visto. Vamos al corte. A ver, será la fuerza de la costumbre, que ya estoy acostumbrado. Dale, nos vamos al corte, ya volvemos. Hubo un tiempo que eras fuerte y peleabas como un gallo rojo, tan valiente, comandante de este barrio. No importaba si eran 10, si eran 20 o si eran 1000, eras grande, sol de mayo. Hoy la gente va dormida, nadie puede despertarlos. Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. Mamá. Bienvenida a la Argentina, Diana. Arroz. Hoy hice arroz, lo hice para vos. Yo soy Diana Ross. Mamá. Encontrás solo lo que buscas. Páginas amarillas. Cuando empecé a usar prótesis dentales me sentía raro, incómodo, poco espontáneo. Hasta que mi dentista me dijo que use un adhesivo dental. Me dijo que es como cuando empezás a usar lentes de contacto. Al principio te sentís raro, pero después ni te das cuenta. Mirá, Corega es un adhesivo dental que te permite reacomodar la prótesis sin problemas hasta que encontrás la posición correcta. Créeme, vas a volver a ser el de antes. Ahora si no uso Corega, me siento como si estuviera desnudo. ¿Te imaginás, no? Corega, nunca dejes de sonreír. ¿Piel luminosa? ¿Piel joven? Quiero las dos. Presentamos a New Clinical Luminosity Pro. Una magnífica innovación de Avon. Con ácido L-espártico de calidad inyectable. Manchas oscuras, aclaradas. Piel opaca, iluminada. Porque una piel más clara y luminosa parece más joven. A New Clinical Luminosity Pro lo hace. Y solo Avon lo tiene. ¿Lo querés? Ahora podés. Llama a una revendedora Avon y pedí a New Luminosity Pro. Hola, yo soy tu hermano mayor. Cuando tenga ganas de hacer caca, avísame que vamos al baño de Carlitos. Todos quieren ir al baño de Carlitos, porque en la casa de Carlitos usan Glade Toque. Glade Toque se adhiere donde vos quieras y con un solo toque distribuye las más ricas fragancias. Glade Toque. Glade, fragancias que renuevan. Suéteres, calidad y precios. maurosergio.com. Mauro Sergio Suéteres. Ahora el poder del Lisoform va con vos a donde vayas. Nuevo Lisoform versión Pocket. Mata en un 99,9% virus y bacterias. Vayas donde vayas. Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¡Casco! No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá lo tengo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Con Supercarga Claro, podés recargar tu celular en forma simple y rápida, sin necesidad de raspar tarjetas ni cargar códigos. Es simple, solo tenés que decir tu número de celular y el importe que querés cargar, y automáticamente se te acreditará en tu Claro. Ahora podés recargar tu Claro también en Carrefour.
Con Supercarga Claro, recargar tu celular es simple. En agosto, viaja al mundo de criaturas desconocidas, al misterio de la vida y la supervivencia del reino salvaje, el dominio del hombre de las cavernas y los secretos del código Neandertal. Lunes a viernes, encuentro en La Edad de Piedra, a las 19 por la TV Pública Digital. Perdió la novia. Consultó una medium. Just relax. Good to go. La medium se enamoró de él. Y la novia se puso muy celosa. You are so screwed. Mi ex es un fantasma. Ladies and gentlemen, Cherry's Jubilee. Un triángulo amoroso de otra dimensión. Estreno este jueves a las 22:30 por la TV Pública Digital. ¿Cómo les va? Buenas noches. Saludamos a todo el país. Bienvenidos. La justicia allanó un área del gobierno porteño tras el derrumbe en Villa Urquiza. Se trata de una decisión del juez federal Norberto Ollarvide que le tocó entender en esta causa, y lo que se allanó es el Ministerio de Desarrollo Económico del gobierno de la ciudad. Recordemos que esta causa se inició por una denuncia contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y otros funcionarios de su entorno por el supuesto nombramiento ilegal del responsable del área de Dirección General de Protección del Trabajo, Ángel Enrique Rodríguez, y otros inspectores en esta repartición. El allanamiento tiene como objetivo proteger, que puede ser clave en la investigación, las cosas que se puedan encontrar allí en el Ministerio de Desarrollo Económico. En la próxima edición de Noticias estaremos con el desarrollo de esta información, y ahora tenemos además otra noticia. Compartimos los resultados del sorteo nocturno de la quiniela de la provincia de Buenos Aires. Primer premio 9.703, luego 5.314, 6.312, 1.428 y 5.506. Primer premio, sorteo nocturno, quiniela de la provincia de Buenos Aires, 9.703. Gracias por acompañarnos y los esperamos, como decíamos, en la próxima edición, que hoy será a las 23:30. En Visión 7 medianoche, los esperamos. Dame un poquito de tu amor para el corazón. Dame un poquito, por favor, y que no viene más. Un farolito de ilusión para el corazón. Déjame que te vea cerquita, cerquita, por hoy, y que no viene más. Oh, bamba, oh, bamba, oh, bamba, oh, bamba. Muy bien, segundo bloque de 678, estimada Carla Churnosky, tiene algo para contarnos. Descubrí los paneles calefactores Ecosol, infrarrojos ecológicos de bajo consumo. No consumen oxígeno. Los instalás vos mismo en 5 minutos. Los podés pintar de tu color preferido. No reviste peligro de ningún tipo. Es tolerable al tacto, no combustiona ni emana tóxicos. No requiere refuerzos en la línea eléctrica. Infrarrojo es el calor de tu cuerpo. E infrarrojo es el calor de las incubadoras de los bebés. Protege tu familia y tu bolsillo con paneles calefactores Ecosol y con 30 años de garantía. Muy bien, seguimos con el programa, en este caso para meternos nuevamente en el tema de Venezuela y Colombia, después de la exitosa mediación de parte de Néstor Kirchner, el secretario general de la UNASUR, y fíjense cuál fue la cobertura de los diarios en el día de hoy. Venezuela-Colombia, Kirchner, mediación y paz. Este es el mundo virtual.
Perfil.com. 1 de agosto. ¿Por qué fracasó la mediación K? Clarín. 2 de agosto. Kirchner, lejos de mediar en el conflicto Colombia-Venezuela. Medalla de plomo, profesor, a ver. No le Néstor fue bien, Kirchner, no le fue secretario bien. general del UNASUR. Sí, no le fue bien. Como secretario del UNASUR y mediador en el conflicto Venezuela-Colombia. 0. Plomo. El expresidente Kirchner se hizo de la Secretaría General sin una gran vocación diplomática. No tiene ninguna condición diplomática, ninguna, absolutamente. Kirchner es un hombre que no entiende de otra cosa que de pelea, de intemperancia, de contestar mal. Néstor Kirchner, ¿está bien en el UNASUR? No, creo que es un cargo que queda grande. Sí, yo también pienso. En cuanto a la designación de UNASUR, lo que hemos dicho acá es que UNASUR no existe. Entonces se ha designado al señor expresidente Néstor Kirchner para un cargo que no existe. El UNASUR no existe. Doctor Luis Lacalle, senador y expresidente de Uruguay, le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Sí, en cuanto a la designación de UNASUR, lo que hemos dicho acá es que UNASUR no existe. UNASUR no existe. UNASUR no existe. Y este es el mundo real. Ante todo, quiero darle la más cordial bienvenida al presidente Chávez, darle un saludo muy especial al expresidente Néstor Kirchner, hoy secretario general de UNASUR. Yo celebro muchísimo este encuentro el día de hoy con el presidente Chávez. Países restablecen sus relaciones diplomáticas y relanzan una hoja de ruta para que todos los aspectos de la relación puedan progresar, puedan avanzar, puedan profundizarse. Felicitaciones, presidente. Gracias por invitarme a Santa Marta, a esta Tierra Santa. Quiero saludar también la presencia del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Néstor Kirchner, agradecerle todas sus gestiones, todo su esfuerzo, toda su pasión por la unión de Sudamérica. Cuánto nosotros agradecemos y estimamos y valoramos la presencia del presidente Kirchner aquí, con nosotros. UNASUR. Apenas hemos nombrado al presidente Kirchner como secretario general hace un mes, 2 meses. Hoy la UNASUR es una realidad que ha comenzado a ser construida. Presidente, cuente con mi amistad, cuente con mi afecto y cuente con el cariño de toda Venezuela. Presidente Chávez, bienvenido. Well, the United States appreciates the constructive, positive role that Argentina is playing in encouraging a peaceful resolution of the issues between Colombia and Venezuela. Como secretario de UNASUR y mediador en el conflicto Venezuela-Colombia. 0. Plomo. Renovamos la pregunta de ayer. ¿Se disculparán mañana los editorialistas de Clarín por la injusta adjudicación de la medalla de plomo? Y en coincidencia con lo anterior, veamos la cobertura que nuestros matutinos dieron a la exitosa mediación de la UNASUR. ¿A que no adivinan cuál tuvo significativo olvido? A ver los diarios acá. Tiempo Argentino. Chávez, Santos y Kirchner. La Nación. Ahí está. Santos, Chávez y Kirchner. Mira. Ámbito financiero. Acá está. Kirchner, Santos y Chávez. A ver, página 12. Chávez, Santos, Kirchner. Crónica. Kirchner, Santos y Chávez. A ver, Clarín. Clarín. Ahí abajo. Ahí está. Santos y Chávez. ¿Sabe que se televisa a todo el mundo? Se nota mucho. No, se nota mucho. Nos surge un interrogante. ¿Por qué Héctor Mañeto odia tanto al secretario general de la UNASUR? Si el último Nobel de la Paz lo ganó Obama, ¿por qué nuestro compatriota Néstor Kirchner
no podría llevarse el próximo, como sostiene Gerardo Romano. Quizá por esto Kirchner ya haya, lo digo sin ninguna ironía, haya iniciado un camino hacia la obtención del segundo premio Nobel para nuestro país en materia de paz. Esto sería haber logrado evitar una guerra, quizás sigue ese derrotero. Bueno. Sí, Barra. No, en principio, viendo el informe, creo que también podría Kirchner mediar con el responsable de vestir a Chávez, a ver si abandona la guerra contra la elegancia y llegan a un acuerdo pacífico. ¿Viste la cara de Santos susto cuando le decía, cuente con mi afecto, con mi amor, con el cariño? Y decía, cuente con la campera, se pega un tiro. Bueno, a ver, Hugo, ¿cómo ves esta situación que se da con los medios? O sea, estaba pensando yo que en las noticias internacionales es más difícil también, digamos, acercarse a un chequeo, a algún tipo de, digamos, de información por fuera de los diarios, ¿no? O sea, pero de aquí la importancia, por ejemplo, de este programa que da luz a esta cuestión de cómo se presentan los temas en los medios. Y lo que estaba pensando cuando veía el informe es esta hermosa realidad que estamos viendo en Latinoamérica o en el Cono Sur específicamente, después de lo que fue, comparándolo con los temas de los crímenes de la dictadura, el plan Cóndor, el plan de exterminio, las dictaduras militares, y que hoy día tenemos alianzas de los pueblos más allá de los matices y diferencias que podemos tener. Sabemos que hay una diferencia con el cambio de Piñera en Chile, en el eje Colombia, Perú y Chile, frente al resto con Lula, con Pepe Mujica, con Cristina, con Evo Morales, etcétera, y Correa. Pero de todas maneras estamos viviendo un proceso muy interesante, hermosísimo, y creo que UNASUR es una fuerza muy potente, que justamente la negación de la existencia de esa fuerza de UNASUR la dan aquellos que están en contra de este proceso de hermandad de los pueblos del Cono Sur. Un lacalle de Uruguay, sabemos quién es, a qué derecha representa de Uruguay, contrapuesta con Pepe Mujica. Y sabemos aquí internamente quiénes están negando esta realidad hermosa de Latinoamérica y del Cono Sur. Así que me parece que es un mensaje clarísimo que tenemos que analizar y gracias a ustedes se puede ver tan claramente. Dolores, ¿se ve esa situación en España? ¿Se ve la situación por la cual está atravesando Latinoamérica en términos políticos? Esta especie de mancomunión que hay entre casi todos los presidentes latinoamericanos. Sí, lo que pasa es que desde España quizá son más el resurgir de líderes, nuevos líderes que están apareciendo en América Latina, lo que más nos llama la atención realmente. Lo que pasa es que hay que reconocer que América Latina ahora mismo es un continente emergente, porque estamos padeciendo una crisis económica en Europa tremenda. En España se está pasando una crisis importante. Quizá la mirada que tenemos ahora hacia América Latina es precisamente como un continente emergente económicamente hablando y como una posible potencia económica. Decía, hay líderes que nos llaman la atención. Claro, ¿cuáles son los líderes que llaman la atención? Digamos, ¿cuáles te parecen? Líderes que llaman la atención es Evo Morales, por ejemplo, Hugo Chávez también. Quiero decir, son quizá más exóticos en el sentido de que son diferentes, líderes diferentes, que lideran movimientos distintos. Entonces, bueno, pues quizá nos llaman más la atención que, bueno, que otros líderes de países como pueden ser en Argentina o como puede ser Chile. Garzón, ¿cómo ve la colonia? ¿Cómo los ve acá en la colonia? No, a mí me ha gustado mucho ver la foto completa. Ver a tres actores, tres realidades que ponían fin a una situación que no podía mantenerse entre dos países como Colombia y Venezuela. De ahí que la mediación del presidente Kirchner, en la medida en que ha sido efectiva, es bienvenida. Yo creo que Latinoamérica es un potencial si consigue realmente a través de sus diferentes estructuras, de Mercosur, de UNASUR, y aquellas otras que también están, que converjan y no se solapen, y conseguir aunar esa fuerza política y jurídica que debe conseguir un espacio jurídico común
un espacio político por encima de eventuales enfrentamientos es lo que daría a Latinoamérica la fuerza que lo económico está tratando de obtener y que lo político está por obtener todavía. En cuanto a los líderes de Latinoamérica, hay un fenómeno nuevo importantísimo y es el impacto de la aparición de los pueblos originarios y la recuperación de espacio de los pueblos y de las comunidades indígenas, con reconocimiento constitucional, como en Colombia ya desde el 91, con ese reconocimiento ahora en la nueva Constitución de Bolivia. Se está visualizando esa nueva realidad y eso nos obliga a todos a no olvidarla y a no tomarla a la ligera, porque va a ser una situación muy importante en los años venideros. Y una vez que esa nueva configuración tenga lugar, no vamos a poder prescindir de ella. Y está bien que no sea así. Durante mucho tiempo se ha prescindido, se ha invisibilizado a esas comunidades indígenas, a esos pueblos originarios, como si no existieran. Y entonces a mí me parece muy bueno que eso esté sucediendo y debemos apoyarlo, desde luego, desde mi punto de vista. Tengo una así lo hago. que Baltasar no lo va a decir, pero los pueblos originarios de Colombia, que ahora los va a visitar, lo han designado embajador de esos pueblos originarios frente a Europa. Así que hay una conexión y una comunicación de él con los pueblos originarios que es maravillosa. Lo mismo pasa con Bolivia. Y lo único que discrepo con él es respecto a los chamanes, porque me dice que él se ha visto fuera de su cuerpo y en eso tengo mis dudas todavía. No, ¿qué crees que? Quiero ir ahí. La historia es... Comenzó hace muchos años mi relación con las comunidades originarias, los pueblos indígenas, y comenzó de la mano de alguien que hoy está en el plató aquí, que es Adriana Arce, y la Fundación de los Pueblos Indígenas, de Intelectuales y Artistas de los Pueblos Indígenas de Iberoamérica, ya por el año 92-93. ¿En Colombia fue eso, Garzón, o fue en...? Fue en distintos países. Había presencia en los diferentes países, principalmente en Colombia, pero también en Argentina, en Perú, en Bolivia. Y desde entonces hasta ahora es muy gratificante poder trabajar con esas comunidades y esos pueblos en distintos proyectos y en particular en Colombia. Y ahora voy al Valle del Cauca a mantener un encuentro con las comunidades indígenas. Sandra. Sí, yo creo que eso, lo que está describiendo el juez Garzón, tiene que ver, ahí entra el concepto de reparación, que tal vez Argentina todavía no lo terminó de captar y creo que hay que profundizar ese camino. Y también creo que eso forma parte del cambio de paradigma del que estamos hablando tanto, ¿no? Ahora, en relación a lo que veíamos recién de Colombia y Venezuela, creo que es importante decir, porque no lo vi en el informe, el lugar donde estaban es de un alto contenido simbólico, es el mausoleo de Bolívar. Con lo cual me parece que eso también forma parte del gesto y estuve leyendo el documento de Santa Marta y es muy interesante porque el acuerdo habla de que ambos países se ponen de acuerdo para combatir a los grupos armados fuera de la ley. Y esto abarca una realidad regional mucho más amplia que las FARC. Esto tiene que ver también con el narcotráfico y tiene que ver también con los paramilitares. Así que me parece que es un gran acuerdo el que acaban de hacer. Además, yo creo que el esfuerzo de ambos presidentes y el mediador, el expresidente Kirchner, secretario general de UNASUR, es importantísimo. Que al segundo día prácticamente de tomar posesión como presidente de Colombia desactive una situación que se había convertido en muy preocupante, eso indica una clarísima voluntad del presidente Santos de andar un camino propio muy interesante y que el presidente Chávez haya estado, conteste y que hayan cruzado la mano para trabajar juntos, mucho más. Y si además se hace en el paraguas de una organización regional, creo que es el camino adecuado.
Muy bien, señores, nos vamos al corte con el Club de la Buena Onda. Enseguida venimos. América Semel, importador exclusivo de Johnson Windows Films. La más alta calidad en polarizados y laminados para ventanas. Bloquean los rayos UV, rechazan el calor y protegen del vandalismo. Exige el certificado original. América Semel Windows Film. Para quienes piden lo mejor. Proba el nuevo Nugatón Snack. El Nugatón de bolsillo. ¿Y esto me va a ayudar a no despertarte con mis ronquidos? A mí me ayuda todas las noches con mi congestión nasal. La acción flexible de las tiras nasales Respira Mejor abre las fosas nasales mejorando el flujo de aire de la nariz hasta un 31%. Te alivian la congestión nasal y te ayudan a dejar de roncar. Mejor respirás, mejor dormís. Con las tiras nasales Respira Mejor. Ahora también en su presentación de 30 tiras nasales. Rinde el triple y ahorras un 20%. Disfruta más de tu casa con Glade Glass Scents. Su exclusivo diseño combina con cualquier estilo y decora cualquier habitación, aromatizando tu hogar durante 30 días. Glade Glass Scents. Glade, fragancias que renuevan. Ahora también en fragancia I Love You. Que se vea por fuera toda la dulzura que llevas por dentro. Nueva Hins Hidratación Extrema con miel. Emulsión corporal con miel que hidrata y suaviza la piel extra seca. Suéteres, calidad y precios. maurosergio.com. Mauro Sergio Suéteres. Mamá. Hoy les hice sopa. He aquí la sopa de las sopas. La sopa que sopapea a todas las sopas. La sopa suprema. He aquí the master of the sopas. Mamá. Un dragón el bosque iba a quemar por no pagar. Le cortaron el gas, qué buen final feliz. Hansel y Gretel se perdieron por ahí. Encontraron un GPS, qué buen final feliz. A una joven un tren iba a arrollar. Era de vapor y se evaporó, qué buen final feliz. Soy un príncipe, dijo el sapo y la enamoró. Era un chamullero, aguante el final feliz. Final feliz. Tus comidas también pueden tener uno. Royal. Alimentales la alegría. El mago. Así le pusieron sus compañeros. Pero si este 10 fuese un mago, sería este mago. Un mago sin recursos. Un mago rústico. Un mago que de mago no tiene nada. Ay, mago. Ay, maguito querido. Ah, mago, pará. Bueno, mago. El fútbol es muy generoso con vos. Gatorade también. Nueva Gatorade litro y cuarto. Tómala en equipo.
Muy bien, nuevo bloque de 678. En el año 1998, el expresidente Carlos Saúl Menem estuvo hablando del señor que tengo aquí a mi izquierda, curiosamente a la izquierda, a mi siniestra. Baltasar Garzón. Vamos a escuchar este tramo del archivo y lo discutimos. El acoso judicial a nuestras Fuerzas Armadas a partir de la actitud de algunos sectores de la comunidad política argentina que no terminan por entender este mensaje y este proceso de reconciliación entre todo nuestro pueblo, sino también el acoso judicial a partir de la actitud de un juez de España que ha requerido la comparencia de cerca de 200 oficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas y de 9 que tienen captura recomendada. Desgraciadamente, estos individuos de ultraizquierda apoyan la decisión de este juez que yo he calificado con todas las letras como un juez realmente vedette y que le está haciendo daño a las relaciones entre nuestros países. Los quiero alentar a que sigan trabajando por la grandeza de nuestro pueblo, por la grandeza de nuestra patria, y van a tener permanentemente a este comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a vuestro lado para que todos juntos hagamos la grandeza de Argentina. Bueno. Sin aplausos. ¿Qué Sin aplauden? aplausos, sí, claro. Yo me quedé desconcertado. No, y me quedé pensando que yo dije a mi izquierda y a mi ultra izquierda estaba el Qué curioso, ¿no? ¿Qué reflexión le cabe después de 12 años? La primera vez que invitamos una vedette, entre paréntesis. Me he quedado anonadado. No, sí recordaba esas palabras. Bueno, yo creo que esto entraría en lo que dije antes, que hay 1000 ocasiones para callarse y una por hablar. Y esta en la que Carlos Saúl Menem habló no era exactamente la que debía utilizar. Pero bueno, yo pienso que él tuvo más relación con vedette que yo. Mire, no lo conozco mucho, pero de usted no salió publicado nada. La justicia no es vedette. Ese es un término que algunos han acuñado para tratar de desprestigiar, pero para mí significa tanto y es tan importante. Y hablamos de hechos tan graves y tan serios, de crímenes contra la humanidad, de miles de víctimas, que me parece una frivolidad dar el amparo de impunidad y además hablar de reconciliación. La reconciliación no se hace ni se gana con impunidad, es todo lo contrario. La palabra reconciliación significa restitución, significa justicia, significa verdad, y todo ello conlleva y lleva a la reconciliación. Por tanto, ahora es cuando se está produciendo esa verdadera reconciliación. Lo importante es que aquellos que todavía no han sabido aceptar que lo que aquí ocurrió, en este país ocurrió durante la dictadura, fueron crímenes atroces, lo asuman, y lo asuman frente a la sociedad. Y probablemente a partir de ahí es cuando se produzca esa verdadera reconciliación, pero lo que ocurre es que se quiere que haya reconciliación sin ni siquiera haber aceptado que los crímenes existieron. Por tanto, es ahora la justicia la que los está determinando. A partir de ahí se podrá hablar de todo lo demás. Yo te diría que a mí me produce una sensación muy fuerte estas palabras de Menem porque me evoca todo lo que he vivido como fiscal general de Bahía Blanca cuando actuaba, y este discurso lo he escuchado en Puerto Belgrano. Y Menem fue, cuando yo cuestioné el indulto y planteé la inconstitucionalidad, fue el momento más difícil de mi vida porque él me quiso expulsar del cargo de fiscal general. Pero no solamente buscó esto, sino que además quería borrar la memoria con la destrucción de ESMA y hacer un espacio público arrasado. Borrar la memoria, que haya impunidad y consagrar esto que es, como acaba de decir Baltasar, es lo contrario de la posibilidad de salvación de una sociedad.
en lugar de recorrer el camino de verdad y justicia y memoria, concilió con lo peor de la sociedad argentina. Y Menem tuvo además un discurso muy peligroso, que fue apuntar al monopolio del poder, porque por un lado anunciaba pena de muerte, cuando decía, por ejemplo, se produjo la muerte de Diego Ibáñez, del hijo de Diego Ibáñez, y anunciaba la pena de muerte cuando, si es abogado, sabe que no se puede imponer en la Argentina por el Pacto de San José de Costa Rica, pero simultáneamente indultaba. Con lo cual mandaba un mensaje de que aquel que esté cerca del poder ejecutivo, podía o recibir la muerte o recibir el perdón, desplazando el eje del poder judicial hacia el poder ejecutivo, lo que es gravísimo para un sistema republicano, ¿no? ¿Dolores? Pues yo estaba pensando en lo que hablábamos al principio, ¿no? Cuando se hablaba del premio Nobel a pedido para las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. ¿Qué diferencia en la dignidad de las posiciones? ¿Cuán lejos están las víctimas de aquellos que de alguna manera cooperaron con esas actitudes a la impunidad y a mantener la impunidad? Baltasar Garzón en España ha sido también muchas veces objeto de ataques, pero justamente porque ha sido eficaz frente al crimen, eficaz con la herramienta de la ley del Estado y del Estado de Derecho, y eso es lo importante, ¿no? Me parece muy bien, vamos al corte entonces. Ya volvemos. Si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda, adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Los alimentos con alto contenido de ácidos, algunas bebidas, fruta, aderezos para ensaladas, ablandan la superficie del esmalte. La pérdida del esmalte es irreversible. Por eso es importante proteger el esmalte de nuestros hijos cuanto antes. Hay en el mercado un nuevo producto, Sensodyne Pro Esmalte para Niños. Yo le recomiendo a las mamás que cambien la pasta dental de uso diario por esta nueva pasta. Sensodyne Pro Esmalte para Niños. Protección diaria contra la erosión ácida y la caries dental. Fumar aumenta el número de receptores nicotínicos en tu cerebro. Si le sacas la nicotina, se van a enojar mucho. Nicotin reduce el deseo de fumar. Ayuda a tu fuerza de voluntad. Deja de fumar con Nicotin. Tecnología médica como en las mejores clínicas del mundo. Sagrado Corazón. El sanatorio de alta complejidad más avanzado del país. Suéteres, calidad y precios. maurosergio.com. Mauro Sergio Suéteres. Soy de vegetales, qué buena espinaca. Soy de vegetales, de choclo y calabaza. Nuevas patitas 3 vegetales, con todo lo bueno y rico de la espinaca, el choclo y la calabaza. Patitas, convierte el sano en rico y divertido. El mago, así le pusieron sus compañeros. Pero si este 10 fuese un mago, sería este mago. Un mago sin recursos, un mago rústico, un mago que de mago no tiene nada. Ay, ¡ay, maguito querido! ¡Ah, mago, pará! Bueno, mago. El fútbol es muy generoso con vos. Gatorade también. Nueva Gatorade litro y cuarto. Tomala en equipo.
Después de tanta tecno sorpresa, llegó el momento de jugar. Disfruta. Descubrí la nueva Wii Black, atractivamente negra con Wii Motion. Un control mucho más sensible de movimiento. Dale, vení. Conectate. Que si nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Nunca vayas a olvidar que un día este canto. Muy bien, volvemos unos segunditos para decirte que esta Argentina trabaja en el presente pensando en el futuro. Si usted percibió la asignación universal por hijo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2009 y todavía no recibió en su domicilio la Libreta Nacional de la Seguridad Social, Salud y Educación, envíe un mensaje de texto al 26737 con la palabra libreta, espacio, el DNI del niño o adolescente, otro espacio y la letra F de femenino o M de masculino, según corresponda. El sistema le informará dónde se encuentra su libreta. Si usted comenzó a cobrar a partir de febrero de 2010, la libreta llegará a su domicilio a fin de año. Para más información, llame al 130 o consulte en www.anses.gov.ar. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Ya sufriste cosas mejores que estas. Every day we walk around, but never is the same. I can feel upset, oh maybe. Ni siempre nos pasa lo mismo, ni siempre nos duele igual. Por eso, Ibuevanol tiene una opción para cada tipo de dolor menstrual. Ibuevanol Rápida Acción para dolores moderados. Ibuevanol Plus con cafeína. Ibuevanol Fuerte para dolores intensos. Porque Ibuevanol es cosa de mujeres. Cada rostro tiene una historia. Natura presenta la nueva línea Natura Cronos, la tecnología más innovadora para el cuidado del rostro, con fórmulas específicas para cada edad e intensidad de señales, todo en un solo producto. Acércate a una consultora Natura. Lo mejor del salón, ahora en tu casa. Nueva Advanced Techniques coloración permanente de Avon, con doble tratamiento protector y micropigmentos cristalizados. Mucho más brillo y sin ganas. Llama a una revendedora Avon. Y di viva el mañana. No hay nada como tener tu primer Claro. Elegí un Nokia 5130 o un LG GT 360. Vienen con 5 números para comunicarte gratis, 40 pesos de carga, 500 SMS de regalo e internet gratis por 2 meses. Divertite, manda mensajes, jugá, que tu primer celular sea un Claro. Tecnología médica como en las mejores clínicas del mundo. Sagrado Corazón. El sanatorio de alta complejidad más avanzado del país. Tan fuerte es tu amor que a veces siento dolor. Y si me hace sufrir es porque La vida está llena de momentos que pueden dañar tus pisos. Por eso, usa Blem Autobrillo. Su exclusiva fórmula recupera el brillo de tus pisos. Y como tiene Duracil, crea una capa protectora que lo protege contra los maltratos diarios. La belleza de Blem Autobrillo es brillo y protección para tus pisos. Suéteres, calidad y precios. maurosergio.com. Mauro Sergio Suéteres. No, con hielo no. ¿Pero tomar? Preferiría que no. En realidad, hace mucho que no tomo helado por eso. Evito lo frío, trato de evitarlo. Sí, otra cosa. Buenísimo. Es bueno, es increíble. La verdad es un placer. Es poder volver a tomar helado. Qué placer. Sensodyne, en dientes sensibles, la marca más recomendada por los odontólogos. El mago. Así le pusieron sus compañeros. Pero si este 10 fuese un mago, sería este mago. Un mago sin recursos. Un mago rústico.
Un mago que de mago no tiene nada. Ay, ay, maguito querido. Ah, mago, pará. Bueno, mago. El fútbol es muy generoso con vos. Gatorade también. Nueva Gatorade litro y cuarto. Tómala en equipo. Estamos despidiendo ya del programa. Muchísimas gracias a toda la gente que se acercó aquí al estudio a participar del programa. Muchas gracias, Hugo, también por haber participado. Vas a estar mañana presentando, lo anunciamos así, en el auditorium del pasaje Dardo Rocha, en la ciudad de La Plata, en la calle 50, entre 6 y 7. A las 11 horas va a ser la presentación, casi 6, 7, 8, la presentación del informe anual de la Comisión por la Memoria. Va a ser presentado el día de mañana, es así. Sí, con Baltasar también presente. Perfecto. Igual no juegan con esos 6, 7 y 8, que la gente vaya a la otra esquina. No, calle 50, entre 6 y 7. Muchas gracias, Dolores, también por haber participado en el programa. Realmente un placer, ¿eh? A vosotros. Muchas gracias, Baltasar Garzón, también por haber participado. Que gracias. Termine bien la estadía por aquí. Nosotros a mí me queda ganas de comer cochinillo, veo españoles. Sí, te da cochinillo. O un jamón ibérico también. ¡Ay, basta! Sí, por basta. favor, La comida es el horario del hambre. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 21 horas, como es habitual, con 678. Chau. Tante cose non ti dico. Per esempio, quali? Per esempio, avrei deciso di andare a vivere a Roma, da Francesca e Carlo. La scuola di restauro voglio farla lì. Bisognerebbe prima sapere se Francesco e Carlo sono d'accordo. Già fatto, io sono d'accordo. Ah. A te dispiace se me ne vado? Sì. Lo sapevo, però me ne vado lo stesso. Tu? Hai dei figli? Uno. Ha 7 anni e mezzo. Si chiama Andrea. Ed è bello come era bello Matteo. A Palermo ho conosciuto una donna, si chiama Mirella. Aveva una storia con Matteo. Una storia? Sì, mamma, una storia d'amore. Mirella ha avuto un bambino che è nato quando Matteo se n'è andato. Si chiama Andrea e credo che gli farebbe molto piacere conoscere sua nonna. Ciao, nonna. Ciao. Ciao, zione. La nonna ha detto ciao, eh? Se piangi ti tiro un cazzotto. Mi sembra che si piacciono. Sì. Comunque volevo dirti grazie. E di cosa? Che ci hai lasciato venire. Ma mi sembra normale. Potevi anche non farlo. Ma dai. E dove vai a scuola? Là. E anche le medie le farai là? No, al Lipari. E dove è Lipari? Là, però non è al vulcano. Tu hai paura del vulcano? No. E di che cosa hai paura? Di niente. Beato te. Io invece ho paura di tante cose. Per esempio, ho paura di venire qui. C'è pure il mare. Eh sì.
Perché non sai nuotare? Sì, forse per quello. È facile, se vuoi ti insegno io. Parlò della fede che non l'aveva mai abbandonato, neppure quando si era trovato sull'orlo della disperazione. La fede che deriva dalla conoscenza degli uomini e delle cose. Continuò a lungo, come se stesse parlando a se stesso sul suo grande coraggio e sulle sue risorse in ogni situazione. Era tutto così chiaro. Avanti a leggere. Era tutto così chiaro nella mente dell'uomo che non cambiò mai nemmeno il tono di voce. Descrisse come aveva sconfitto i suoi nemici o li aveva perdonati, esattamente come essi avevano sconfitto o perdonato i congiuri senza peccato. Hoy, en 678, otra noche de gala, nos visitan la Mole Moli y Coqui. No, mentira. José Pablo Feynman y Juan Manuel Abal Medina. El debate del debate del debate. Del debate. Eje, el peronismo. Digo, Aliberti no era de izquierda, hasta donde yo sé, no lo veo muy peronista, diciendo que el gobierno peronista no fue una dictadura, porque Cox dijo, era una dictadura. Argentina, bajo Perón, yo creo que era una dictadura popular. Claramente. Claro, son diferentes concepciones de lo que es una dictadura. La revista Humor salió en plena etapa de la dictadura. Se vendían los kioscos, sí, por supuesto. Con lo cual demuestra que los generales eran democráticos. Totalmente. Con lo cual demuestra que los generales eran democráticos. Totalmente. Embestida contra la ley de medios. Mañeto reunió a la tropa. Diarioregistrado.com. A la carga, mis valientes. Mañeto y Clarín se aprestan para el contraataque. El grupo Clarín, con Héctor Mañeto a la cabeza, prepara una contraofensiva dirigida al gobierno nacional. Para ello convocó a una reunión del personal más fiel. Socios, gerentes, editores periodísticos y hasta figuras de la televisión y de la radio. ¿Qué pasó en esa reunión? Lo que yo sé es que, bueno, que él reunió las primeras líneas, no, sí. no a todos los periodistas, sino las primeras líneas del grupo Clarín. Admitió que podría ir preso por el tema de papel prensa. Admitió que podría ir preso por el tema de papel prensa. Fuerte título ese, ¿eh? La presión de Mañeto a los jueces. Una nueva ley de medios democráticas para que se escuchen todas las voces, todas. Es un paso trascendente, amplio, democrático, que hay que sostenerlo fuertemente. Por eso esperamos que nuestra Corte Suprema, sobre un articulito que queda ahí de la ley de medios, pero ¿saben cuál es el articulito que queda? El 161, el de la desinversión. Que no se confundan, porque ahí está una parte importante de la ley de medios. Lo que hacen quizás el expresidente y la actual presidenta es combatir fuertemente la presencia muy conocida de Mañeto hace un mes también ante la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, lo que se va a instalar es que hay presión del gobierno sobre la Corte Suprema. Presión de los Kirchner a la Corte. Presión de los Kirchner a la Corte. Presión de los Kirchner a la Corte. Por supuesto, lo que se va a instalar es que hay presión del gobierno sobre la Corte Suprema, como si fuera tan fácil presionar a los integrantes de la Corte Suprema, si la Corte Suprema es lo que hemos pensado durante todos estos años. Y no se opinará que efectivamente también, y mucho más audazmente, Mañeto cruzó a tranco largo, subió las escaleras y también se reunió con la Corte Suprema de Justicia, y también, por cierto, lo que allí estaba presente era el tema de la ley de medios. Vuelve el show del chiste. ¿Nos puede contar el porqué de la reunión en la casa de Mañeto la semana pasada? Tenía ganas de comer. Candidatura de abuelas al Nobel. Vergonzoso. Medios hegemónicos la siguen ninguneando. No hay mejor premio Nobel que encontrar un nieto. Así que por ellos, esto es lo mejor que podía pasar hoy, que quizá mañana no salga en los diarios. Pero no importa, lo llevamos en el corazón. Muchísimas. El monopolio hace agua. Una investigación para premiar. El presidente de Clarín, el señor Aranda, junto al empresario George Soros, tiene en sus planes la construcción de una represa en la provincia de Corrientes. Llevaría como nombre a Lluí Grande, pero lo que provocaría esto para poder abastecer de agua a una plantación de arroz de miles de hectáreas sería un problema serio, muy serio para los productores de la zona y para el ecosistema.
Estamos en el arroyo Ayuí y estamos acá porque esto está corriendo el riesgo de desaparecer. De concretarse este emprendimiento, sería la primera vez que en la República Argentina un curso de agua de dominio público termina en manos de empresarios privados. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Diego fue contundente. 10 puntos, ojalá, nunca se llega a 10 puntos. 6, y a otro 7, otro 8. Y Hugo lo aprendió. Tú sabes que tenemos la Universidad Deportiva del Sur. Sí. Allí hay hasta africanos estudiando. Sí. Es la primera promoción. Hemos creado aquí 6, 7, 8, 6, 7, 8. Ecos de otra noche excepcional. Yo no admito al juez Garzón en Argentina, que un juez de primera instancia español, por Dios, se atreve a vulnerar la soberanía argentina. Porque digo yo, si a una persona la viola un gigante, es horrible. Si la viola un pigmeo, que es un juez de primera instancia de un país, es humillante. Quizás él desconocía en ese momento lo que es el principio de justicia penal universal, lo que significa y todo lo que supone la lucha por los derechos humanos desde los primeros albores del siglo XX y sobre todo a partir de los principios de Nuremberg. La gente se sigue avivando. Desbaratan show de la inseguridad. Ellos se violentaban o se enojaban ante situaciones como cuáles. Mentiras. Es lo mismo que estemos bien atendidos, a que nos trataron bien, a decir que nos querían tirar del balcón. Se amenazaban con tirarlo por el balcón. Querían tirar a la hija de este matrimonio por un balcón. Amenazan con arrojar a víctima de un 6º piso. Lo más lejano fue querer tirarnos del balcón. Que hubo tiros no hubo en ningún momento. Amenazaban con dispararles. Asalto, toma de rehenes, un feroz tiroteo. Tiros no hubo en ningún momento. Un feroz tiroteo. Los medios está bien que informen, pero que tengan mucho cuidado con la información que dan, porque la vida nuestra estaba en peligro por lo que ustedes decían. Un Timerman